Se va a continuar con, con la audiencia. Secretaría, por favor, de lectura de la sentencia. Sí, señor juez. Lima, 10 de enero del año 2022. Vista la instrucción, seguirá contra Christopher Acosta Alfaro y Jerónimo Pimentel Prieto por la presunta comisión del delito contra el honor, difamación agravada en agravio de César Acuña Peralta. Resulta de autos. A mérito de la demanda interpuesta a folios 1, se emitió el inicio del proceso de resolución de fecha 9 de agosto del año 2021, celebrada en audiencia y presentación de cargos que corren a folios 214 a 218. Por lo que, concluido el término de la instrucción, las defensas técnicas de las partes informaron oralmente ante el suscrito, conforme es de verse la constancia que corre a folios 1508. En tal sentido, es el momento de emitir la resolución correspondiente. La demanda respecto al delito de difamación agravada señala que el señor Christopher Acosta Alfaro ha suscrito el libro denominado Plata como Cancha, editado por Jerónimo Pimentel Prieto y publicado en la editorial Aguilar de Penguin Random House, Grupo Editorial S.A., libro que entró en circulación a nivel nacional en febrero del año 2021, donde Acosta acusaría a César Acuña Peralta de haber cometido delitos de malversación de fondos, falsificación de documentos, plagio, corrupción de jueces y fiscales, haber visitado el SIN, haber interpuesto denuncias que nunca presentó, entre otros hechos falsos, señalando el querellante que lo difama ferozmente con el único motivo de lucrar a través de su libro, el cual ha sido creado conjuntamente con su editor Jerónimo Pimentel Prieto. El señor Acosta Alfaro es autor del referido libro por el cual se atribuiría el querellante hechos falsos, delitos jamás cometidos, así como habría expresado infamias hacia su persona, por lo que tiene calidad de autor. En cuanto al querellado, Jerónimo Pimentel Prieto indica que al ser editor y promotor del libro Plata como Cancha, que contiene por lo menos 55 frases difamatorias, por lo que no sería evidente que no es la de la creación literaria o un libro de investigación, sino que con dicho libro se trataría de lucrar con su imagen pública a sabiendas que el querellante es una persona intachable, no existiendo ninguna prueba de lo que se afirma, resultando afirmaciones dolosas con las mismas que tienen finalidad de lucrar con la venta del libro creado entre los querellados, por lo que la condición de Pimentel Prieto es de coautor. Las 55 frases difamantes van a ser analizadas con posterioridad en el momento de la sentencia. Tercero, postura de las partes. 3.1.1. En su instructiva de fojas 259 a 267, rendida el 2 de septiembre del año 2021, el querellante César Acuña Peralta refirió sentirse agraviado por los términos expuestos en el libro Plata como Cancha. Como autor, el querellado Christopher Acosta, toda vez que de manera directa o indirecta refiere que habría malversado fondos, por lo que solicita demuestre que así ha ocurrido. Asimismo, señala que se le imputa el delito de falsificación de documentos, lo cual también debe demostrarlo, siendo que en su libro se ha expresado maliciosamente sobre su persona respecto a actos de violación, plagio de la tesis de la Universidad Complutense, corrupción de jueces y fiscales, sin contar con prueba de ello. Refiere además que en el libro se hace mención a otro hecho, como es el de haber visitado el SIN, lugar al cual nunca ha ido, hay que ha interpuesto denuncias que nunca ha presentado, refiriendo que lo detallado en el libro lo ha tomado de versiones de personas que han inventado situaciones, aseverando que el señor Acosta tiene una conducta maliciosa en su contra desde el año 2007, desde que postulaba como alcalde, lo que puede considerarse como una persecución en su agravio. El querellante ha referido no conocer el referido querellado, siendo que dicha persona no le ha solicitado sus descargos, por lo que su libro, que tiene fines económicos. El querellante se ratifica en las 55 frases difamantes que se consignan en su demanda, agregando que la editorial también resulta culpable al haber permitido su publicación. Así también, la conducta del querellado le ha causado un perjuicio ilimitado, toda vez que ha afectado su patrimonio, imagen y prestigio como empresario, que al momento de realizársele preguntas por parte de la defensa de los querellados, Acuña Peralta se ratificó en la imputación de no haber cometido actos de corrupción, señalando que ello se encuentra contemplado en las páginas 159 y
58, párrafo primero, página 159, párrafo 2 y página 160, párrafo 3. Así también se realizó preguntas sobre la investigación en el informe de la denuncia constitucional número 6, por la que 2 testigos afirmaron haberlo visto ingresar al CIN. Respecto a ello, el querellante señaló que el expuesto se desvirtuó y se determinó que fue persona distinta a él, un congresista del Callao, motivo por el cual no fue denunciado. De otro lado, señaló que no tuvo acciones penales contra las personas que han hablado sobre él, versiones que tomó el querellado Christopher Acosta, toda vez que estos no han escrito un libro. Solo fueron declaraciones en radio, publicaciones y en periódicos. Con relación a la participación del querellado Jerónimo Pimentel, ha señalado que la imputación directa está dirigida a la editorial, toda vez que antes de publicar el libro debió revisarlo y así no causarle un daño, refiriendo además que antes de que el libro sea publicado, remitió una carta notarial al querellado Jerónimo Pimentel como gerente, a efectos de que se desista de la publicación, y pese a ello lo hizo, por lo que resulta responsable. 3.1.2. En su instructiva de fojas 886 a 905, rendida el 10 de septiembre del año 2021, el querellado Christopher Acosta considera que la demanda en su contra es una amenaza o venganza por su trabajo periodístico, el cual se encuentra sustentado en pruebas documentales, testimonios e informes producidos en sector público como privado. Poder Judicial, Ministerio Público, Congreso de la República, Unidad de Inteligencia Financiera y testimonios que son de público acceso. El libro incluye frases, comentarios de personas del entorno del querellante que se han hecho públicas previamente a su publicación en diferentes medios de comunicación y por dicho motivo no puede ser considerado como actos de difamación, evidenciando que se busca castigar su trabajo de recopilación. Sostiene que nunca fue requerido notarialmente por el querellado para su rectificación, quien tampoco respondió a su solicitud de descargos, a efectos de ser considerados en el libro, señalando que la compilación de fuentes tardó aproximadamente 2 años, para lo cual tuvo que efectuar viajes a otros países, provincias, a acceder a información pública, siendo el propósito de su investigación el interés periodístico. Agrega que ha realizado diversos trabajos periodísticos sobre el querellante en El Comercio y revista Poder. Sin embargo, el señor Acuña nunca se quejó sobre ello. En cuanto a la participación de los hechos de su coprocesado, señaló que asume la responsabilidad de todo lo escrito y publicado en el libro y que el señor Jerónimo Pimentel, como gerente de la editorial, solo se encargó de la publicación y producción del libro. En lo que respecta a las 55 frases que considera el querellante difamante, resultan ser frases que éste ha sacado fuera de contexto al presentarlas mutiladas, editadas, y no permite al juzgado apreciar en su conjunto, procediendo a analizar cada una de las frases. En tal sentido, se considera inocente de los cargos imputados. En su instructiva de fojas 906 a 908, rendida el 10 de septiembre del 2021, el querellado Jerónimo Pimentel Prieto señaló que ha sido difamado el querellante, desconociendo el por qué se encuentra incluido en el proceso, considerándose inocente de los cargos que se le imputan, tanto más si el único autor del libro es el querellado Christopher Acosta. Ha manifestado no haber sido requerido notarialmente para los efectos de rectificarse de alguna frase difamante, tanto más si no ha reproducido ninguna, negando haber tenido comunicación de César Acuña, pero sí recuerda que su abogado llamó a la editorial para solicitar la dirección, pero no se le comunicó que se iba a entablar una demanda de querella en su contra como persona natural, que como director de la editorial no ha tenido ningún rol de supervisión en el libro Plata como cancha, toda vez que su función es la de dirigir la editorial. Esto es, la estrategia para la editorial alcanzar sus objetivos, supervisar el cumplimiento de los mismos. En su declaración de fojas 973 a 979, rendida el 22 de octubre del año 2021, el tercero civilmente responsable, Jerónimo Pimentel Prieto, declaró que la empresa no se hace responsable del contenido ni de las opiniones que se emiten en los libros, lo cual está establecido en los contratos que firman con los autores de los libros que se publican en la editorial, refiriendo que si bien cuenta con su equipo de editores, estos revisan la redacción, ortografía, pero no modifican o regulan las opiniones de lo que el autor quiere transmitir, toda vez que son una plataforma libre de expresión.
habiendo acreditado el autor ante la editorial que el contenido que publica era de su entera responsabilidad basado en testimonios recogidos por él, en información pública y reportes periodísticos previamente publicados. Señaló haberse exigido el autor que las personas señaladas hicieran su descargo, habiendo mostrado el querellado evidencia de haberlo solicitado en más de una ocasión, pero no lo hicieron. Ante la pregunta del beneficio obtenido sobre la venta de libros, señaló que la utilidad para la empresa es mínima, aproximadamente 4.000 soles en el mejor de los casos, sin descontar los gastos legales, siendo que el negocio de la editorial consiste en publicar una serie de escritores comerciales, populares y masivos, siendo que por parte del trabajo cultural y en pos de la libertad de expresión y libertad de información, se publican también libros de cortes periodísticos local, cuyo alcance comercial no es la variable más importante, señalando que el autor cede sus derechos para comercializar el libro, recibiendo solo regalías. Respecto al hecho de que el libro se haya publicado en febrero del 2021 en plena campaña electoral, señaló que es el equipo de editores quienes fijan el plan editorial y se calendariza al respecto, y la venta del libro solo ha sido en el Perú. Fundamentos jurídicos. Según el artículo 132 del Código Penal, es agente activo del delito de difamación el que ante varias personas reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona un hecho, una cualidad o una conducta que puede perjudicar su honor o reputación. En el presente caso, la conducta atribuida corresponde a un supuesto contemplado en el último párrafo del mencionado numeral, pues la afectación al honor se habría producido haciendo uso de un medio de comunicación, lo que significa que la descripción típica en el ámbito objetivo es el siguiente. A. Bien jurídico protegido. El honor, cuya protección lo encontramos no solo en el ámbito legal y constitucional, como es el artículo 2, inciso 7 de nuestra ley fundamental, sino también en el ámbito de los tratados internacionales, toda vez que el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos regula la protección de la honra y de la dignidad, prescribiendo que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, debiendo entenderse que la protección del honor no solo abarca el ámbito subjetivo o el concepto personal que tiene cada uno de sí mismo, sino además el ámbito objetivo que está dado por el aprecio que tiene la ciudadanía de una persona, lo que comúnmente se conoce como reputación. B. El sujeto activo viene a ser cualquier persona física. Sujeto pasivo, la persona afectada en su honor. Conducta o acción típica, la imputación hecha por el agente o sujeto activo para poderse difundir o tener la posibilidad de divulgarse deberá hacerse ante dos o más personas, estén separadas o reunidas. El profesor Bramont Arias asevera que no es necesario la divulgación, al menos a dos personas, se efectúe cuando éstas se hallen reunidas en un mismo contexto de tiempo, sino únicamente que el contenido ofensivo del aserto difamatorio resulte de las declaraciones hechas a cada una de las personas. Basta que haya la posibilidad de difundir la atribución difamatoria a más personas en perjuicio evidente de la dignidad de la víctima. El tercer párrafo del tipo penal que venimos analizando establece que la pena será más grave cuando el autor de difamación ha actuado haciendo uso de libro, prensa u otro medio de comunicación social. Esto es, cuando el autor o agente utilice el libro, la prensa, periódicos, revistas sociales, pasquines, boletines u otro medio de comunicación, como es la radio, televisión, internet, para imputar o atribuir un hecho, cualidad o conducta que pueda perjudicar el honor del aludido, se verifica el agravante. El delito de difamación es un delito de acción por comisión, no cabe la atribución por omisión, ello debido a que el tenor como verbo central del tipo penal del término atribuir necesariamente se refiere a un actuar positivo por parte del agente. Solo cuando positivamente se puede atribuir algo a una persona con conductas omisivas, nada se puede atribuir, imputar, achacar o inculpar a un tercero. Pensar y sostener lo contrario resultaría ilógico e incoherente. También es importante notar lo siguiente. Es el perjudicado quien debe probar el pleno conocimiento que tiene la persona que hizo las manifestaciones agraviantes de la falsedad de las mismas, o en todo caso, que tales manifestaciones se hicieron por lo menos con un temerario desprecio de despreocupación por la verdad.
La difamación es un delito de conducta o actividad que exige del sujeto activo la intención de lesionar el honor o la reputación de una persona, siendo sus elementos objetivos y subjetivos. El atribuir a una persona un hecho, cualidad o conducta que perjudique su honor o reputación. La posibilidad de difundir o publicar las imputaciones y el animus difamandi como elemento de tendencia interna que implica la especial intención de dañar el honor, distinto del animus informandi, cuando la intención es informar sobre el asunto conocido de interés público. Conforme así se señala en la Ejecutoria Suprema, recurso de nulidad 3301-2008 del 18 de marzo del 2010, en su séptimo considerando respecto al delito de difamación. Es preciso poner de relieve que para sustentar una decisión de condena por el delito imputado es necesario que la presunción de inocencia reconocida en el artículo 2.24e de la Constitución Política del Estado, artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, quede fehacientemente desvirtuada en base a pruebas de cargo incorporadas al proceso, lo mismo que deben ser de tal entidad para poder generar una situación jurídica que fuera de toda duda permita sostener que el imputado es autor o partícipe del delito responsable penalmente, entendiéndose como prueba de cargo la prueba de signo incriminatorio o inculpatorio, es decir, una prueba de la que se infiere razonablemente la culpabilidad del acusado o mejor dicho su participación en un hecho delictivo. En definitiva, la prueba para entenderse de cargo con de la misma, el órgano jurisdiccional puede obtener la convicción sobre la participación del acusado en el hecho punible. Y en tanto que las pruebas no satisfagan estas exigencias, debe mantenerse el estatus jurídico primigenio. El artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala expresamente que toda persona tiene derecho al respeto de su honra, al reconocimiento de su dignidad. Por tal motivo, nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada. Es así, estando lo antes expuesto, se tiene que la dignidad de la persona constituye el pilar básico sobre el que se fundamenta todo ordenamiento social. El reconocimiento de derechos comienza desde la declaración y el convencimiento de que la persona es el objeto y fin último de cualquier regulación normativa. Nuestra Carta Magna reconoce dicho derecho a través de su artículo primero referido a la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como fin supremo de la sociedad. El artículo 2.7 prevé que toda persona tiene el derecho al honor y la reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propias. Es por ello que se considera el honor un derecho fundamental dada su ubicación en la Carta Magna. Sin embargo, existe otro derecho reconocido por la Constitución Política del Perú, igual de importante como es la libertad de expresión contemplada en el artículo 2, numeral 4, primer párrafo, que dice: toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o a la imagen, por cualquier medio de comunicación social sin previa autorización, ni censura, ni impedimento alguno, bajo responsabilidades de ley. Esto es, si bien una persona es libre de expresarse y opinar, cierto es que también está sujeta a las responsabilidades que dicha expresión atañe. Es por ello que mediante el Acuerdo Plenario 3-2006, CJ-116, referente a delitos contra el honor personal y derechos constitucional a la libertad de expresión, exige al autor una diligencia mínima de comprobación de la verdad, es decir, una comprobación razonable de fiabilidad y violabilidad de la información o de la fuente misma, lo que debe diligentemente ser contrastada con datos objetivos e imparciales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre la libertad de expresión en nuestro país, considerándolo como piedra angular de la democracia e indispensable para la formación de la opinión pública, toda vez que está dirigida a que la comunidad esté plenamente informada. Podría decirse que resulta vital para los efectos de que no se afecte la libertad. En la referida comisión se hace referencia al artículo 55 de la Constitución Política relativo a los tratados internacionales celebrados con el Estado, que forman parte del orden jurídico. Esto es, con las disposiciones del artículo 13, Convención Americana, que establece: toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideraciones de fuentes,
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio del derecho previsto en el inciso procedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás. Conforme ya se expresó, la Constitución en su artículo 2, numeral 4, reconoce la libertad de información, opinión, expresión, entre otros, señalando que son sujetos de este derecho a la colectividad y cada uno de sus miembros, no sin titulares del órgano o medio de comunicación o los profesionales del periodismo. Como es evidente, por lo general, se presenta un problema entre la protección constitucional de dichas libertades y el derecho al honor, dada su relación conflictiva que se concreta en que el derecho al honor no solo es un derecho fundamental, sino que está configurado como límite especial a las libertades antes mencionadas. La solución del conflicto pasa por la formulación de un juicio ponderativo que tenga en cuenta las circunstancias de cada caso en particular y permita determinar que la conducta tentatoria contra el honor está justificada por ampararse en el ejercicio de las libertades de expresión o de información. La base de esta posición estriba en que, en principio, los dos derechos en conflicto, honor y libertades de expresión, gozan del igual rango constitucional, por lo que ninguno tiene carácter absoluto respecto del otro. En conclusión, lo que se busca a través de la presente sentencia no es callar, amordazar, doblegar la libertad de expresión que toda persona tiene y en el plano periodístico que todo comunicado tiene a través de una investigación periodística respecto a un hecho de interés público, sino analizar lo plasmado en el libro de autoría del querellado y que del mismo se respete el honor conforme así lo establece el Acuerdo Plenario 3-2006, que debe estar plasmada en una mínima comprobación de la libertad para los efectos de no atentar contra otro derecho constitucional como es el honor. Análisis de los hechos. Se debe tener en cuenta desde presentar el análisis de los derechos imputados que toda persona se encuentra revestida de presunción de inocencia, por lo que será también analizada cuando se revisen cada una de las 55 frases. Frase número 1, contemplada en la página 12, párrafo 2. Si César Acuña no fuera rico, estaría probablemente preso. Solo su fortuna ha sido capaz de crear un sistema y silenciar a sus agraviados. El creyente, a través de su demanda, consideró que dicha frase insinúa que sería un delincuente y que si no tuviera los medios para corromper a funcionarios públicos y presuntos agraviados, estaría preso. Al respecto de la lectura del párrafo completo, así como los subsiguientes, se puede apreciar que no se habla de funcionarios públicos, sino que el autor hace una comparación a los abogados y notarías en que los primeros reemplazan a jueces y los segundos a los juzgados, que los acuerdos reemplazan a los fallos de sentencia. El querellante en su defensa han adjuntado prueba alguna que incrimine al autor en referencia a dicha frase, que se trataría de una corrupción de funcionarios. Tanto más si al momento de brindar su declaración el querellado señaló que dicha frase está referida al querellante, actúa a través de un modus operandi de suplantar instancias fiscales y judiciales a través de acuerdos de conciliación. Si bien dicha aclaración deja ver una connotación ligeramente dolosa, en ningún caso puede tomarse ello en cuenta para establecer que la frase expuesta lo vincula a un acto de corrupción de funcionario, por lo que debe desestimarse. Frase 2, página 21, párrafo 3 y 4. No estamos hablando de una actitud anecdótica del señor Acuña, y si el plagio pudiera transmitirse en el ADN, tendríamos una explicación de lo que ha ocurrido con familia, dice Ugaz en el juzgado mientras proyecta en una pantalla otras denuncias periodísticas por plagio detectadas en una tesis de los Acuña. Se expone plagio de la tesis Rosa Núñez, su ex esposa, en la de Humberto, su hermano, gobernador, en la de Richard, su hijo congresista. Hay una práctica consuetudinaria de esta familia de plagiar y apoderarse de obras de otros. Es una tradición, levanta la voz, y el abogado del imputado, Mario Deza, protesta. El creyente, a través de su demanda, consideró que dicha frase lo acusa, al igual que sus familiares, de realizar plagio de varias tesis presentadas para la obtención de un grado académico. Sin embargo, de la lectura del mismo, se puede apreciar que el autor ha hecho referencia a una frase expuesta por el abogado Ugaz en alusión a José Ugaz Sánchez Moreno, conforme así lo expone en su declaración instructiva.
lo cual corrobora mediante su escrito presentado por su defensa, refiriendo que dicha expresión fue vertida en la audiencia de presentación de cargos de fecha 21 de julio del año 2016 del caso seguido contra César Acuña Peralta por la comisión de plagio en agravio de Otoniel Alvarado Yarse, el cual, según ha referido, puede visualizarse a través de un enlace en su punto número 1.12.33 video, que si bien no ha sido visualizado durante el proceso mediante audiencia y en presencia de las partes interesadas, sin embargo, la parte querellada tampoco lo ha desestimado ni presentado prueba documental o testimonial que lo contradiga, por lo que la presunción de inocencia del querellado Acosta no ha desaparecido en cuanto a dicho extremo se refiere. Frase 3, contemplada en la página 23, párrafo 2. Para defenderse del plagio, César Acuña y su entorno habían falsificado esa firma. En cuanto a la siguiente frase, se advierte una clara afirmación sobre un hecho, la falsificación de una firma efectuada por el querellante y su entorno en la finalidad de defenderse de un plagio. Al respecto, el querellante en su demanda consideró que el querellado lo tilda de delincuente al haber falsificado la firma de Eladio Angulo Altamirano, quien era en ese entonces secretario de la Universidad César Vallejo, con el fin de utilizarla en la resolución número 25-99 de dicha universidad, y de esta manera avalar que está autorizada la publicación de la obra Política Educativa, Conceptos, Reflexiones y Propuestas, con la autoría del profesor Otoniel y la del querellante. Al respecto, el querellado Acosta señala que la frase utilizada en su libro es para defenderse del plagio César Acuña y su entorno habría falsificado esa firma, y que sería parte de una historia, de un relato documentado que hace en el libro, que la forma en que es presentada por el creyente se muestra como una acusación directa. Sin embargo, refiere que dicha frase estaría sustentada en la declaración del agraviado, el profesor Eladio Angulo Altamirano, quien tanto ante el diario El Comercio como ante su persona declaró que esa firma era falsificada y que fue él conminado por el creyente a aceptarla como suya, pero se negó, que para corroborar su dicho a través de su defensa presentó mediante escrito una nota periodística titulada Acuña se defendió del plagio del libro con documento falsificado, publicado en la página de El Comercio, desprendiéndose de la nota que la persona de Otoniel Alvarado niega como suya la firma, indicando que hubo un intento de imitarlo. Que de acuerdo con la guía del periodismo de investigación elaborado por el IPIS, con colaboración de UNESCO, se establece como uno de los pasos para la elaboración de una investigación periodística que se debe identificar fuentes confiables, siendo ello una obligación de comprobar la seriedad de su fuente. Ante ello, de la nota periodística en alusión, se hace hincapié a que el diario Comercio habría efectuado sobre la firma atribuida a Otoniel Alvarado y que éste niega pericia grafotécnica, que dio como resultado que se trataría de una falsificación. Sin embargo, tanto de la nota como de lo expuesto en el libro, no se advierte que el inicio de un proceso judicial que establezca que el creyente fue autor de una falsificación de firma como a través de la cuestionada frase se afirma. Si bien posteriormente el querellado utiliza el término había como una posibilidad de haberse dado dicho hecho, en el libro cuestionado el término utilizado es la afirmación, situación que puede ser imputada a César Acuña al no contarse con una resolución firme emitida por autoridad judicial, siendo así resulta pertinente dicha pretensión estimarla al contener un término difamante que vulnera el honor del querellante. Frase 4, contemplada en la página 24, párrafo 4. Que si se puede afirmar que Acuña plagió un libro completo, pese a que no haya resolución judicial que lo demuestre, sí, y sin necesidad de usar condicionales. El querellado, a través de su demanda, consideró que dicha frase lo difama al sostener que plagió el libro del profesor Otoniel. Al respecto, el querellado Acosta señaló que lo expuesto se basa en la resolución 495-2006 de Indecopi, que luego de una investigación determinara que el libro de Otoniel Alvarado fue plagiado, que fue objeto de una infracción al derecho moral hacia Acuña, por lo que se sanciona con multa tanto a él como a su universidad, presentando su defensa como prueba mediante escrito la mencionada resolución en copia, por la que se declara fundada la denuncia iniciada de oficio en contra del querellante por infracción al derecho moral de paternidad, sancionándolo con 5 UIT, siendo que de la lectura de la página 63 y 64, dicha resolución se puede observar Indecopi se pronuncia no sobre el plagio de un libro completo,
sino sobre la omisión de consignar datos que permitan identificar en la misma que se produjeron obras de autoría de terceros. En efecto, el enunciado ha redactado el texto de tal forma que presenta como propios textos publicados de otras personas. Asimismo, continúa el fundamento. No se configura un supuesto que se enmarque dentro del derecho de cita, pues los fragmentos de las obras de terceros reproducidos en el texto han sido incluidos de tal forma que no es posible distinguir la autoría ajena de los mismos. Es decir, no se distinguen a través de notas de pie, página, comilla o letra cursiva. Del expuesto en la prueba documental presentada se puede advertir de la resolución emitida por Indecopi está referida solo a fragmentos de la obra, más no así la totalidad de un libro. De otro lado, la lectura del párrafo completo, así como párrafos subsiguientes a dicha frase, se advierte que el autor hace alusión a la resolución 494-2016 y que en mérito a ella se le exige el pago de 20.000 soles como infracción, habiendo el querellado adjuntado la misma al proceso como prueba documental. Al respecto de su lectura en el punto 5.1 de la mencionada resolución emitida por Indecopi, referido al pronunciamiento directo del querellante Acuña Peralta, deja sentado que se acredita que el creyente se atribuyó la coautoría de los textos que figuran en la obra política educativa, conceptos, reflexiones y propuestas, al indicar ser coautor, acto que a criterio de dicha institución no es una negación total de la autoría de Otoniel Alvarado, toda vez que lo menciona como coautor, sino que no lo reconoce como único autor, lo cual no puede ser considerado como la afirmación de un plagio, como confirma categóricamente en la frase considerada difamante, advirtiéndose una conducta dolosa. Siendo así, resulta pertinente estimar dicha pretensión al contener un término que vulnera el honor del querellante. Frase 5, página 25, párrafo 6. Angulo los quiere pelear, dice, todo sobre el por lo que hicieron, sumarlo sin su consentimiento a la fabricación de una mentira para encubrir el robo de la autoría de un libro. El querellante consideró que dicha frase lo difama al sostener que ha robado la autoría de un libro de su ex profesor Otoniel Alvarado. Al respecto, al declarar el querellado, señaló que dicha frase fue expuesta por el profesor Otoniel Alvarado a través de su testimonio brindado al querellado para el libro Materia de Controversia. Respecto a ello, los actuados no se advierte prueba alguna presentada por la parte querellante que desvirtúe la presunción de inocencia del querellado y sobre dicha expresión, tanto más si de su lectura se hace alusión a un tercero y no en primera persona, por lo que no puede atribuirse a una afirmación del querellado. Sumado a ello, de la lectura de los párrafos siguientes, se advierte la participación de Alvarado Angulo, por lo que se debe entender que se refieren a un tercero. Siendo así, esto no lo expuesto, debe desestimarse la pretensión en cuanto a este extremo se refiere. Frase 6, contemplada en la página 51, párrafo segundo. Así, propietario y empresario firman un contrato de alquiler por 2 años que concluirían indefectiblemente en septiembre de 1987, pero cumplido el plazo, el inquilino no devuelve el inmueble. El creyente, a través de su demanda, consideró que dicha frase lo difama al sostener que éste se habría apropiado de un bien inmueble, cuyo contrato de alquiler concluyó en septiembre del 87. Al respecto, el querellado señaló que dicha frase está referida a una casona en el centro histórico de Trujillo, que se expone en el libro el hecho de que el querellante, luego de vencido el contrato, no se retiró del inmueble ni lo devolvió inmediatamente, información que fue recabada del archivo del diario La Industria de Trujillo en los días 13 de enero del 91 y 12 de enero del 92, para lo cual, mediante escrito, su defensa adjuntó copia de una nota periodística y un comunicado a la opinión pública, de cuya lectura se desprende haberse iniciado un juicio de desalojo cuya ejecución por resolución suprema se daría el 27 de febrero, sin mencionarse el año, pero datarían del año 92. Asimismo, se puede apreciar de la lectura de referida nota que la persona de José Lynch Gamero efectivamente asevera que al vencimiento del contrato del 87, el querellante no se retira del inmueble, motivo por el cual tuvo que recurrir a la vía judicial, situación como que se ha hecho mención en la página 52 del libro Materia de Controversia. Siendo así, estando lo expuesto, debe desestimarse la pretensión en cuanto dicho extremo se refiere. Frase 7, página 63, párrafo 1. Lo firman mujeres dirigentes de comedores populares de las zonas más deprimidas de la ciudad y solicitan cada una 3.000 soles para su organización social de base. El operativo político para la reelección de Acuña empleando fondos públicos se inició un día no laboral. El querellante, a través de su demanda, consideró dicha frase difamante al sostener que había
malversado los fondos de la Municipalidad de Trujillo al utilizar el registro de subvención como una manera de campaña política y así conseguir apoyo, y le atribuye haber contactado a los dirigentes de los comedores de los asentamientos humanos. Ante dicha afirmación, el querellado señaló en su instructiva que debe evaluarse un video de YouTube en cuyos minutos el querellante hablaría de estrategias de campaña, así como la entrega de sumas de dinero que entregarían a comedores para usar en infraestructura, siendo que en el libro no se indica que el querellante haya sido condenado por malversar, solo se ha citado una frase dada por el propio Acuña Peralta. Para corroborar su dicho, hace mención al video de la reunión Alianza para el Progreso de fecha 18 de marzo del 2018, que obra en un enlace en cuyo minuto 0.52 y 0.123, por su parte el querellante puso a disposición del juzgado copia de la disposición número 5, disposición número 5, de no formalización de investigación preparatoria de fecha 16 de agosto del 2019, investigación que trata sobre una posible malversación de fondos de los años 2007 y 2014 contra funcionarios de la Municipalidad de Trujillo, incluyéndose el querellante, la misma que concluyó en un archivo contra este y otros funcionarios, que lo expuesto por ambas partes tiene respaldo en un documento como un video. No obstante, de la lectura de la cuestionada frase está dirigida a una expresión del querellante y no así a una imputación indirecta de un delito como es el de malversación de fondos, por lo que cabe el rechazo en cuanto a dicho extremo se refiere. Frase 8, página 64, párrafo 1. Yo no pedí la plata, me la ofrecieron, me hicieron firmar, luego me afiliaron al partido del alcalde, revela Juana López Malqui. El comedor popular que lidera se llama César Acuña Peralta. El querellante, a través de su demanda, consideró dicha frase difamante, toda vez que da a entender que había utilizado a la municipalidad, así como sus fondos, cuando era alcalde para ofrecer apoyo económico a los dirigentes, a cambio de que éstos lo apoyen en la campaña política, y que de esta manera las convertiría en militantes de su partido político al afiliarlas. Al respecto, el querellado Christopher Acosta, a través de su declaración instructiva, señaló que se basó en la declaración de una testigo, Juana López Malqui, quien señaló que no pidió dinero y solo le ofrecieron firmar para luego afiliarla al partido del querellante, testimonio que apareció en el año 2002 en la revista Poder, en una investigación de la cual el querellado también es autor. Asimismo, a fin de acreditar su dicho, adjunta al proceso por el informe periodístico del que se aprecia la frase cuestionada y se adjudica a la referida testigo. De lo expuesto, siendo que efectivamente en el libro Materia de Controversia está citado a la testigo López Malqui como la persona que expresó dicha frase, no puede atribuirse al querellado una frase difamante, por lo que cabe el rechazo en cuanto a dicho extremo se refiere. Frase número 9, contemplada en la página 64, párrafo 4. Pero si Tania ejecutó fue porque César autorizó. Se trata de un audaz sistema de disposición de dineros públicos para fines políticos muy particular. Consiguió llevar adelante su primera gestión, que serían dos. El querellante César Acuña, a través de su demanda, consideró la tal frase difamante, toda vez que incurrió en malversación de fondos al haber autorizado a Tania Vaca, encargada de la Gerencia del Desarrollo Social de Trujillo, de realizar el pago por motivo de subvenciones a los comedores. El querellado acepta que con dicha frase se refiere a que el querellante César Acuña utilizó el dinero de las subvenciones para ser entregados a comedores populares durante su campaña, no siendo una afirmación gratuita, toda vez que se habría realizado a través de la resolución de alcaldía 1197-2010 de fecha 9 de octubre, resolución de alcaldía 9995-2010 de fecha 13 de septiembre del año 2010, documentos que son firmados por César Acuña en calidad de alcalde, por lo que no ha cometido acto de difamación. Sin embargo, el querellante, a modo de prueba para desvirtuar lo expresado por el querellado, ha adjuntado a este proceso copia de la disposición fiscal número 5, disposición de no formalización de investigación preparatoria, de fecha 16 de agosto del 2019, investigación sobre una posible malversación de fondos de los años 2007 al 2014, contra funcionarios de la Municipalidad de Trujillo, incluyéndose al querellante, en donde se puede ver la investigación de hechos del año 2010.
siendo que de su lectura se puede advertir que no se logró establecer el desvío de dinero para fines distintos al de las subvenciones, siendo que dicha disposición fue emitida en el año 2019, bien pudo ser examinada por el querellante para los efectos de sustanciar su libro, por lo que no ha cumplido con lo establecido en la Guía de Periodismo de Investigación elaborado por el IPIS, con colaboración de UNESCO, siendo uno de los pasos para la elaboración de una investigación periodística verificar las fuentes, aprovechar fuentes documentales, siendo así, al omitir dicha argumentación, dio lugar a una afirmación carente de sustento, toda vez que, como se ha mencionado, no se acreditó el desvío del dinero para fines políticos tal como se expone en su libro. Siendo así, resulta pertinente estimar dicha pretensión al contener un término que vulnera el honor del querellante. Frase 10, contemplada en la página 68, párrafo 2. Acuña había hecho exactamente lo mismo con colegios nacionales. El 25 de junio del año 2010, el alcalde había estampado su firma en la resolución de alcaldía número 651-10 que autorizó el desembolso de 1.310.000 soles entre 262 instituciones educativas. Acuña repetiría la operación el 10 de septiembre, liberando 165.000 soles más del municipio con el mismo fin para otras 30 escuelas de Trujillo. El querellante, a través de su demanda, consideró el tal fase difamante, toda vez que da a entender que había malversado el dinero de la Municipalidad de Trujillo a favor de diversos colegios con el propósito de que adquieran computadoras como parte de su campaña. Sin embargo, de la propia frase se advierte que el querellado hace alusión a una resolución de alcaldía con la que se establece de la disposición de dinero. De su lectura no se aprecia frase difamante como considera a su criterio el querellante, por lo que cabe desestimarla en cuanto a dicho extremo se refiere. Frase 11 contemplada en la página 69, párrafos 3. Con las subvenciones sociales se puede disponer más rápido del dinero, asegura desde su oficina en Jesús María. Yo me cuido que no se note malversación, dice después. El querellante César Acuña considera tal frase difamante al sostener que el querellado habría confirmado el uso indebido de las subvenciones sociales de la Municipalidad de Trujillo en el caso de los comedores y de los colegios para beneficiarse de su campaña. Al respecto, si bien el querellado refiere en su declaración que dicha frase es expuesta por el querellante en entrevista que le realizó, sin embargo, no se hace referencia en el libro ni como nota de autor. Así tampoco se observa de los actuados que haya puesto conocimiento de este despacho prueba alguna que lo sustente, por lo que dicha afirmación carente de fundamento contraviene las disposiciones establecidas en la investigación periodística. En tal sentido, lo afirmado ha sobrepasado los límites de la libertad de expresión, afectando el derecho al honor que goza toda persona, siendo así resulta pertinente estimar dicha pretensión al contener un término que vulnera el honor del creyente. Frase 12, página 70, párrafo 2. En los enrevesados presupuestos públicos municipales existe una humilde partida llamada subvenciones. Es de allí de donde las municipalidades toman dinero para ser donado a instituciones de proyección comunitaria. El querellante señala que dicha frase lo difama al sostener que había utilizado la partida contable de subvenciones que pertenece a la Municipalidad de Trujillo en beneficio propio. Sin embargo, de la simple lectura del párrafo completo en el que se incluye dicha frase, se advierte que el autor hace alusión a la toma de dicho dinero para destinarlo a compañía de bomberos, asilo de ancianos, entre otros, mas no así para un beneficio propio. Sin mayores argumentos, cabe la desestimación de cuanto a dicho extremo se refiere. Frase 13 contemplada en la página 72, párrafo 2. La regidora acuñista propondría formalmente ante el Consejo Municipal en 2009, como se registra en acta, delegar en el alcalde la administración de esos fondos a discreción, y el Consejo, abdicando de su función fiscalizadora, aprobó. Así, los regidores acordaron autorizar al señor alcalde de la disposición discrecional administrativa de los montos asignados a subvenciones sociales, nada menos. Desde entonces, cada año, a veces incluso por la unanimidad, el Consejo le extendería a César Acuña un cheque en blanco. 6, frase 14, página 72, párrafo 6. De allí al festín de las subvenciones sociales en Trujillo había un solo paso. Ambas frases van ligadas, siendo de las mismas, el querellante considera que lo difaman al afirmar que la primera frase se habría utilizado la mayoría de
la mayoría de su partido político para obtener la delegación de la administración de fondos. En cuanto a la segunda frase, el querellado considera que el querellante habría utilizado su dinero para corromper funcionarios públicos para administrar, malversar fondos y que la palabra festín es una frase peyorativa y grotesca. Sin embargo, de la propia lectura de la frase se menciona, no se advierte lo expuesto por el querellante, habiendo efectuado una sola apreciación subjetiva, considerando su criterio que ello supondría que sería destinado para actos de corrupción, apreciación que no puede ser imputada al querellado, por lo que cabe la desestimación de la misma. Frase 15, contemplada en la página 74, párrafo 2. Aunque Acuña lo niega en la entrevista, la lista de apepistas receptores de dinero municipales es amplia y destaca de la planilla general de los beneficiarios de las cifras de las donaciones que recibe. El querellante César Acuña Peralta, a través de su demanda, consideró tal frase difamante al afirmar categóricamente que el querellante habría malversado el dinero de las subvenciones sociales para pagarle a militantes del partido político Alianza para el Progreso, a pesar de no existir ninguna prueba que avale esta imputación falsa. Ante dicha precisión, el querellado sostuvo en su declaración que lo expuesto en dicha frase se basó en un cuadro que se adjuntó a folio 76 de su libro, conteniendo los nombres y apellidos de los militantes de Alianza para el Progreso, el cual fuera también incluido en el reporte periodístico Acuña mete la uña, que si bien ha sido materia de una publicación periodística de cuya lectura se advierte que se basó en información vertida en acuerdos de consejo la ejecución de subvenciones, sin embargo, esta dataría del año 2012, teniendo en cuenta que el 16 de agosto de 2019 se dictó de la disposición fiscal número 5, disposición de no formalización de investigación preparatoria sobre una posible malversación de fondos de los años 2007 al 2014 contra funcionarios de la Municipalidad de Trujillo, en la que se incluye tanto el querellante como diversos funcionarios. Esa se fundamentó el hecho de que no se logró establecer el desvío de dinero para fines distintos al de las malversaciones. El tal sentido, al haber efectuado la publicación del libro Materia de Controversia en el año 2021, correspondía al querellado haber efectuado la verificación previa, si las pruebas en las que se basó aún se mantenían vigentes o habían sido desvirtuadas, contraviniendo la guía de procedimientos elaborada por el IPIS con colaboración de UNESCO, que estableció el aprovechamiento de fuentes, lo cual no hizo, y dio por verdadero un hecho que fue materia de investigación por autoridad pública, como es el Ministerio Público. Siendo así, se resulta pertinente estimar dicha pretensión al contener un término que vulnera el honor del querellante. Frase 16, contemplada en el artículo 74, párrafo 3. Sin embargo, la prevención de su fin, ya hemos visto, permitirá que de ella salga tan bien el dinero que a manera de cheques distribuye César Acuña entre colegios y clubes de madres a semanas de la elección 2010. El querellante ha considerado tal frase difamante al afirmar que el querellado habría afirmado que malversó fondos desviando el propósito de las subvenciones sociales y utilizarlas para su campaña en el año 2010. Calificar de prevención sus acciones es una frase grosera e infame, señala. Al respecto, el querellado señaló que en su declaración que en realidad lo que le aqueja al creyente sería la palabra perversión. Sostiene, sin embargo, que se advierte ello al haber destinado una partida para financiar fiestas de los trabajadores municipales, lo cual no guarda relación con la ayuda social. No obstante, el querellante, en su calidad de titular de la acción, ha acreditado que lo expuesto en el libro carece de veracidad, toda vez que se basa en información realizada por el autor en el año 2012, pese a que fueron materia de investigación y consecuente un archivo en sede fiscal, mediante la disposición número 5 ya antes mencionada, en la que se le investigó por malversación de fondos del año 2007 al 2014, tanto a este como funcionarios de la Municipalidad de Trujillo. Esta se fundamentó en el hecho de que no se logró establecer el desvío de dinero para fines distintos al de las subvenciones. En tal sentido, al haber efectuado una aplicación del libro basándose en hechos que no han sido materia de cotejo, tanto más si se trata de una investigación periodística, se ha hallado el honor del querellante. Frase 17, contemplada en la página 78, párrafo 3. El abogado de César Acuña admitía por entonces sí se interpuso una denuncia por abuso sexual contra su patrocinado, pero que fue retirada. El querellante Acuña, a través de la demanda, consideró que dicha frase lo difama al insinuar el querellado que ha cometido un delito de abuso sexual, pero al llegar a un acuerdo con la presunta víctima, la denuncia fue retirada. De la lectura del mismo se puede apreciar la frase
toda vez que ésta se hace mención a un hecho ocurrido en una denuncia que no prosperó. Siendo así, no resulta pertinente estimar dicha pretensión, por lo que debe desestimarse en cuanto a dicho extremo se refiere. Frase 18, contemplada en la página 78, párrafo 4. Acuña sí es un violador y lo afirmo con conocimiento de causa, le dijo la letrada al diario La Industria. El creyente César Acuña considera tal frase difamante al citar el supuesto testimonio de una abogada para acusarlo de haber violado a Rosa del Carmen Gutiérrez, una ex estudiante de la Academia Ingeniería, sin ninguna prueba que sustente tal afirmación. Al respecto, el querellado no niega la incorporación de dicha frase en su libro, por el contrario, acepta haberla efectuado, pero señala que la misma le correspondía a la persona de Miriam Vilcodesa, vertida en el año 2006 en el diario La Industria, señalando que pese a ello el querellante no accionó en su contra. Ante el expuesto, César Acuña Peralta señaló en su declaración que no accionó en contra de aquellas personas que factuaron frases difamantes en su contra, debido a que éstas las hicieron en medios periodísticos y no así lo plasmaron en libros, por los cuales está obteniendo ganancias. Cabe señalar que el querellante ha adjuntado al proceso reporte periodístico realizado a la presunta víctima de violación, que hace alusión al libro del querellado, quien ha negado de manera categórica dicho cargo en contra de Acuña Peralta, señalando incluso que le ofrecieron un cheque en blanco para que declare en contra de César Acuña. Que si bien el libro se aprecia la incorporación de un dato relacionado al expuesto, esto es que dicha violación no se habría realizado, el solo hecho de que la supuesta víctima, sujeto principal de una denuncia, haya señalado que se le ofreció dinero para inculpar al querellante, dato que no fue incorporado en el libro de investigación periodística realizado por el querellado, denota su actuar doloso en encubrir un hecho y brindar a la opinión pública una imagen errada, puesto que da a entender que la denuncia no prosperó debido a un acuerdo arribado, lo cual no puede ser considerado como un adecuado uso de la libertad de expresión contemplado en la Constitución, contraviniendo el derecho al honor de una persona al dejar entrever la posible comisión de un delito repudiable como es el delito de violación de menor. Siendo así, resulta pertinente estimar dicha pretensión al contener un término que vulnera el honor del querellante. Frase 19, contemplada en la página 81, párrafo 2. Él era muy violento cuando llega mareado a la casa, me jalaba los pelos, me pateaba hasta algunas veces, me dio con su correa. La última vez me pegó, llegó mareado y me botó a la calle. Fue cuando era congresista en 2002. El querellante considera tal frase difamante que fue citada por el querellado en su libro, que hace alusión al supuesto testimonio de Rosa Núñez, quien presuntamente refiere que el querellante le habría agredido físicamente, lo cual constituiría una difamación indirecta, ya que está usando el supuesto testimonio de una persona para difamarlo, sin ningún tipo de corroboración de lo que dice. Al respecto, el querellado ha señalado que dicho testimonio fue brindado por Rosa Núñez en el programa periodístico Panorama en el año 2014, para fundamentar su dicho referido que lo expuesto por dicha persona fue expuesto en una entrevista que puede visualizarse mediante un enlace, video que si bien no ha sido visualizado durante el proceso mediante audiencia y en presencia de las partes interesadas, sin embargo, la parte del creyente no lo ha desestimado ni ha presentado prueba documental o testimonial que la contradiga, por lo que la presunción de inocencia del querellado Acosta no ha desaparecido en cuanto a dicho extremo se refiere, tanto más si se hace mención a una persona distinta a él. Frase 20, contemplada en la página 85, párrafo 3. Según su relato y a solicitud de César, saldrá en su auxilio judicial el doctor Maletín, como lo llama. El creyente César Acuña Peralta señala que tal frase es difamante en su honor al sostener que habría participado en un acto de corrupción, al haber supuestamente solicitado a un abogado que corrompa a un juez en una disputa judicial con la señora Rosa Núñez. Si bien el querellado alega que dicha frase fue expuesta por la persona Jenny Gutiérrez Baiman, que dicha persona señala se expresó de dicha manera en una entrevista periodística, por lo que se cita literalmente tal frase. Es evidente que el querellado ha expuesto lo supuestamente vertido por Gutiérrez Weissman. Sin embargo, tratándose de un libro con fines de investigación periodística, debió cotejar tal versión que se brindó antes de exponerse en un libro. Debió corroborar la seriedad de su fuente y no basarse en conjeturas, tanto más si se expone que se da a entender que se trataría de un evidente acto de corrupción,
siendo que de autos no obra respaldo técnico de la citada incorporada en el libro cuestionado de autoría de Christopher Acosta. Resulta pertinente estimar la pretensión en cuanto a dicho extremo. Frase 21, contemplada en la página 85, párrafo 4. La jueza que tenía a cargo el asunto, la doctora Ivonne Lucar, era empleada de su esposo. El querellante Acuña Peralta, a través de su demanda, consideró tal frase difamante al sostener que la jueza era su empleada. El querellado no niega la incorporación de dicha frase ni el contexto otorgado, alegando que efectivamente se trataba de una empleada al laborar dicha juez en la Universidad César Vallejo, filial Chimbote, para lo cual adjunta al proceso la nota periodística denominada Jueza que lleva el proceso contra César Acuña, enseña en la Vallejo, de fecha 4 de noviembre del año 2015, publicado en el diario El Comercio. Al respecto, si bien el querellado sostiene que al manifestar que la juez trabaja para la universidad no acarrearía un acto difamatorio, no obstante, al realizarse la lectura completa del párrafo en el que se incorpora dicha frase, se puede observar que hace mención que el caso no se mueve, está congelado, por lo que se da a entender que por el solo hecho de que la magistrada que veía el caso de la ex esposa del creyente no se habría impulsado el proceso que se seguía, lo cual no tiene fundamento alguno, pese que se ha obtenido ello de una nota periodística, no apreciándose de dicha incorporación, investigación periodística que alega el querellado, por el que se basa su libro, observándose sí una clara conducta dolosa por el ánimo de perjudicar el honor del querellante, pues es claro que con ello se da a entender una injerencia por parte de César Acuña en un proceso sin que se cuente con fuentes, basándose solo en conjeturas sin sustento legal. En tal sentido, resulta pertinente estimar la pretensión antes expuesta. Frase 22, página 85, párrafo 3. Qué buen presidente puede ser un hombre que golpeaba, insultaba y escupía a su esposa, que tiene 3 hijos fuera del matrimonio y que no cumple con sus responsabilidades. El querellante considera dicha frase difamante, pues afirma que el querellado en su libro que es un padre irresponsable que maltrata física y verbalmente a su ex esposa y que tiene 3 hijos más extramatrimoniales. Christopher Acosta ha sostenido, al igual que en su libro, que dicha frase fue realizada por Rosa Núñez de Acuña, la misma que brinda ante el periódico 21 el 6 de noviembre del 2015, por la cual adjunta la nota periodística que realizó dicha persona. El querellado en su libro cita a la ex esposa del querellante, sin embargo es evidente que la finalidad del expuesto tiene por objeto humillar el honor de César Acuña Peralta al incorporar datos que no han sido materia de verificación, puesto que el tratarse de un libro con tales fines debió cotejar la seriedad de su fuente, siendo que de autos no habrá respaldo técnico de la cita incorporada en el libro cuestionado de autoría de Christopher Acosta, resultando pertinente estimar dicha pretensión. Frase 23, contemplada en la página 91A y 93, párrafos 5 y 1. A casi todos ellos les regaló títulos profesionales sin haber estudiado para evitar que le quiten sus propiedades. El creyente, a través de su demanda, consideró que dicha frase lo difama al afirmar que había entregado títulos profesionales a sus hermanos sin que ellos hayan estudiado profesión ni que hayan presentado las tesis correspondientes. Al respecto, el querellado igualmente señala que dicha frase fue expuesta por Rosa Núñez de Acuña en la entrevista que brinda en el diario Perú 21. Sin embargo, para poder incorporarlo como parte de una investigación periodística, debió comprobar la seriedad de lo antes expuesto, tanto más si se trata de imputación de un hecho como es el de otorgar títulos profesionales sin haber cursado estudios superiores, no siendo suficiente para la incorporación que lo haya citado una persona en una entrevista, tanto más y como ha señalado el querellado, se trata de una investigación periodística y no así la recopilación de datos, observándose la falta de cotejo de fuente. En tal sentido, resulta pertinente estimar dicha pretensión al contener un término que vulnera el honor del querellante. Frase 24, contemplada en la página 96, párrafo 5. Jenny confirmaría que César había abandonado el hogar, anunciando que se mudaría a vivir a un departamento de San Juan del Lurigancho como parte de la campaña. No volvería a la casa de las Casorinas. El querellante considera tal frase difamante, afirmando que se afirma un hecho falso, toda vez que jamás convivió con la señora Jenny Gutiérrez Weisman. Nunca se mudaron juntos a la casa de las Casorinas ni a ningún otro inmueble, por lo que con dicha frase se le presenta como una persona que hace abandono de hogar. El querellado ha señalado que conforme expone en su libro, la frase fue realizada por Gutiérrez Weisman. Sin embargo, de la lectura tanto de la frase como del párrafo completo en el que se incorpora,
no se advierte que tenga como propósito dar a entender que el creyente sea una persona que abandone un hogar, por lo que se trataría de una apreciación subjetiva por parte del creyente. En tal sentido, debe desestimarse en cuanto a dicho extremo se refiere. Frase 25, página 97, párrafo 6. ¿Sabes qué? Anda, búscate un marido porque tú eres una vieja fea. El creyente ha considerado tal frase difamante toda vez que el querellado indicaría que César Acuña habría realizado dichas expresiones hacia su ex esposa. Ante dicha imputación, señaló el querellado que, conforme expone en su libro, la frase fue realizada por Rosa Núñez en el programa periodístico Panorama del año 2014, el cual, mediante escrito presentado su defensa, señaló que puede visualizarse mediante un enlace. Video que, si bien no ha sido visualizado durante el proceso mediante audiencia y en presencia de las partes interesadas, sin embargo, la parte querellante no lo ha desestimado ni ha presentado prueba documental o testimonial que la contradiga, por lo que la presunción de inocencia del querellado en cuanto a este extremo no ha desaparecido. Frase 26, página 98, párrafo 2. Cuando le mandó alguna carta notarial reclamándole lo que me corresponde, me dice que me limpie el poto con esos papeles, contó Rosa antes de cerrar el acuerdo de la separación de bienes. El querellante ha considerado difamante dicha frase toda vez que el querellado indicaría que César Acuña habría realizado dichas expresiones hacia su esposa, Rosa Núñez, lo cual es contemplado completamente falso, difamatorio y cobarde. Ante dicha imputación señaló que dicha frase fue realizada por Rosa Núñez en el programa periodístico Panorama del año 2014 y que, conforme se señaló en un numeral precedente, puede visualizarse en el enlace antes indicado. Video que, si bien, como se ha indicado, no ha sido visualizado durante el proceso mediante audiencia y en presencia de las partes interesadas, sin embargo, la parte querellante no lo ha desestimado ni ha presentado prueba documental o testimonial que la contradiga, por lo que la presunción de inocencia que reviste el querellado Costa no ha desaparecido. Frase 27, contemplada en la página 100, párrafo 1. Como los mails llegan incluso después de la sentencia judicial, la César la denuncia después por desacato a la autoridad. El querellante refiere que dicha frase es difamante toda vez que el querellado menciona a Acuña Peralta habría denunciado a Jenny Gutiérrez por desobedecer la orden de restricción en su contra. Sin embargo, no cotejó dicha información toda vez que la misma fue iniciada de oficio por el juez de familia al remitir copias certificadas al Ministerio Público. Al respecto de la lectura del libro en la nota de autor que realiza el querellado, se puede apreciar que hace mención efectivamente un proceso, siendo que del querellado, a través de su defensa, incorpora a los actuados copias de una denuncia en contra de Jenny Gutiérrez Weissman, del cual se desprende que se trata de una solicitud de ampliación de denuncia presentada por el querellante, de cuya lectura se aprecia que guarda relación con el delito de desobediencia a la autoridad al continuar enviando mails, siendo que el expuesto ha sido cotejado documentalmente y la parte querellante no ha presentado prueba documental o testimonial que lo contradiga, la presunción de inocencia del querellado Costa no ha desaparecido. Frase 28, página 101, párrafo 1. Tomé los mails de la expareja de la ampliación de denuncia de Acuña. Interpone contra ella ante el sexto juzgado penal de Lima Este el 3 de febrero de 2020. El querellante refiere que dicha frase es difamante toda vez que se cuestiona la forma en que se obtuvo la información que ahí se hace referencia. No obstante, ni de su lectura ni de lo expuesto por el querellante o su defensa puede tomarse como la obtención de una prueba o dato como un acto difamante, por lo que no corresponde realizar mayor análisis de la misma, procediendo el suscrito a desestimar la pretensión del querellante en cuanto a dicho extremo se refiere. Frase 29, contemplada en la página 103, párrafo 1. La universidad no halló plagio en su tesis y que por tanto no le quitó el grado es una versión que no es solo imprecisa, sino falsa. El creyente ha considerado difamante dicha frase al considerar que el querellado sostiene que ha mentido con respecto a que aún mantiene su grado académico de doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Al respecto, el querellado señaló que en ningún momento hace referencia al querellante no ostente dicho título, sino que utilizó una estrategia para retenerlo. Sin embargo, de la propia lectura de la frase se advierte la afirmación que el hecho de que no se le quitó el título de doctor es imprecisa y falsa, siendo de la lectura del párrafo completo se puede apreciar que el querellado alega que se corroborará lo expuesto en forma cronológica, indicando incluso que se accedió a información relevante. El querellado, a través de su defensa, presenta un escrito al cual adjunta el dictamen número 125/7 de fecha 23 de marzo del 2017, emitido por la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, señalando que a través de la misma se indica que la tesis de Acuña Peralta carece de originalidad.
De la revisión de dicho dictamen, concluye que no procede la revisión del título de doctor. No se establece que se haya retirado tal título al creyente, tanto más si la mencionada comisión no se hace mención que se trate de un plagio, sino de una mala praxis en cuanto a la forma en que se realizan las citas. Es evidente que la frase cuestionada hace hincapié a un plagio que habría motivado el retiro de un título, situación que no se advierte de la propia prueba incorporada por el querellado. Siendo así, resulta pertinente estimar la pretensión contenida al contener un término que vulnera el honor del querellante. Frase 30, contemplada en la página 105, párrafo 3. Según Turnitin, el 38% del marco teórico de la tesis de Acuña procedía de una fuente previa no citada para el software Amplar, lo que proporción es del 50% del total del contenido del trabajo, sin ser el verdadero autor. El querellante, considerado tal fase difamante, afirmando, toda vez que el querellado Acosta afirma que César Acuña había plagiado y no de ser el verdadero autor de su tesis de doctorado de la Universidad Complutense de Madrid, ante dicha imputación, el querellado continúa reafirmando que se trata de un plagio en la tesis basándose en el dictamen 125-7. Sin embargo, como se desarrolló en el numeral precedente del mencionado dictamen, no se evidencia plagio alguno por parte del querellante, por lo que lo expuesto no solo reafirma la conducta dolosa de Christopher Acosta en dañar la imagen del creyente al incorporar datos incompletos en el libro cuestionado que son ajenos a la verdad de los hechos. Siendo así, resulta pertinente estimar la pretensión al contener un término que vulnera el honor del querellante. Frase 31, contemplada en la página 113, párrafo 4. Más por descuido que por sinceridad, que esa tesis la escribieron otros, o por lo menos él no solo, no él solo. El creyente ha considerado difamante dicha frase al considerar que el querellado Acosta habría plagiado la tesis de doctorado y no ha participado en la realización de esta, sino que había contratado a otras personas para ello. El querellado, a través de su declaración, afirma que el creyente, a través de una entrevista que se encuentra en YouTube, en un enlace, el creyente ha afirmado que no escribió solo la tesis, sino que contó con un grupo de redacción en Madrid. Al respecto, si bien no se puede utilizar la frase expuesta por el querellado como una autoincriminación, cierto es que en ningún momento el creyente alegó no ser el autor de su tesis, sino que la redacción, conforme expuso en su declaración preventiva, esto es revisar ortografía, estuvo a cargo de persona distinta, lo cual no puede ser considerado como una afirmación de no haber realizado la tesis por la cual obtuvo el título de doctor, siendo el caso que la prueba en la cual se basó el querellado carece de sustento y fundamento, por lo que no debió ser incorporado en el libro Materia de Análisis, advirtiéndose de ello un ánimo doloso con el fin de mellar el honor del querellante. Siendo así, resulta pertinente estimar dicha pretensión al contener un término que vulnera el honor del querellante. Frase 32, página 116, párrafo 4. La hipótesis es clara. Si lo había hecho una vez, pudo haberlo hecho siempre. El querellante ha considerado difamante dicha frase al considerar que el querellado Acosta lo difama con la misma, señalando que siempre comete plagio en sus trabajos de tesis presentadas en diferentes universidades para la obtención de grados académicos. El querellado, a través de su declaración, afirma que el querellante habría efectuado plagios al sostener que se trata de denuncias efectuadas en redes sociales y que en todo caso se trata de un supuesto. Sin embargo, de la propia lectura de dicha frase no se establece una hipótesis, sino una afirmación en relación a un supuesto plagio y que dicha conducta la habría realizado en diversas ocasiones. No obstante, como se ha establecido mediante pruebas documentales presentadas tanto por la defensa del querellante y del propio querellado, no se ha evidenciado ninguna conducta de plagio, tanto más si del dicho expuesto por Christopher Acosta su fuente de información serían las redes sociales, las mismas que no pueden ser consideradas como confiables y no han sido corroboradas, por lo que al advertirse de ello un ánimo doloso que ha afectado el honor del querellante, resulta pertinente estimar dicha pretensión. Para 33, contemplada en la página 119, párrafo 1. Cuando en la biblioteca de la Universidad de los Andes, Bogotá, este periodista solicita de la mano de un estudiante la tesis de maestría de César Acuña, la universidad restringe el acceso al documento por expresas indicaciones de una persona, su autor. El querellante considera que con dicha frase lo ha difamado toda vez que el querellado afirma que éste había restringido el acceso a su tesis de maestría por la Universidad de los Andes, Bogotá. Al respecto, el querellado, a través de su declaración, afirma haber viajado a dicho país y que esa habría sido la respuesta que obtuvo en la biblioteca.
No obstante, conforme se ha hecho referencia a lo largo de la presente sentencia, toda afirmación ha debido ser cotejada con fuentes confiables, toda vez que el solo hecho de habérsele negado el acceso a una tesis no prueba suficiente que su autor así lo dispuso, tanto más si no se hace referencia a resolución que así lo disponga, por lo que la afirmación de dicha frase contraviene los pasos que se deben seguir para la elaboración de una investigación periodística que a todas luces perjudica el honor del creyente, resultante pertinente desestimar dicha pretensión. Frase 74, contemplada en la página 120, párrafo 2. Se dispone el retiro de la biblioteca de la Universidad de la Universidad de Lima de la tesis presentada por el señor César Acuña Peralta, que había hallado la investigación de este grupo de expertos, plagio de sus tesis en 4 modalidades. El creyente considera que con dicha frase lo ha difamado, toda vez que el querellado Acosta afirma que plagió hasta en 4 modalidades de su tesis para obtener el grado académico de maestro en la Universidad de Lima. Al respecto, el querellado, a través de su declaración, afirma haberse basado en el oficio 5001-2016 SG, producido por la Universidad de Lima y enviado a SUNEDU en el año 2016. Al revisar la referida documentación, se advierte que con fecha 13 de julio del 2016, la directora de la Dirección de Documentación e Información Universitaria de Grados y Títulos, Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, en sesión de Consejo Directivo de la Universidad de Lima, dispuso el retiro de la biblioteca de la referida universidad de la tesis del querellante. Asimismo, de la lectura del informe preliminar de la Comisión Especial, caso César Acuña, adjunto del querellado, entre sus conclusiones se advirtió que en distintas páginas de la tesis se contenía plagios bajo 4 modalidades. Sin embargo, de la lectura del mismo se puede apreciar que se trataría de una falta de mención en la fuente y aparente parafraseo, mención de la fuente y combinación de parafraseo con copia literal y toma de ideas de otro autor sin mención de fuente. Haciéndose mención que se observa un descuido en la presentación de algunas citas y referencias. Sin embargo, lo antes expuesto no ha sido materia de mención por parte del querellado en su calidad de autor del libro de materia de controversia. Otra omisión que conlleva realizar una idea errada del motivo por el cual fue removida la tesis del querellante de la biblioteca, dejando entrever que el plagio al cual se hace referencia sería de la totalidad de la tesis, descuido que no puede tomarse como no intencional, si como se observa el querellado tenía en su poder el informe preliminar, omisión que perjudica el honor del querellante, resultando pertinente estimar dicha pretensión. Para 75, página 121, párrafo 2. Acuña había plagiado allí 2 libros y un informe de un organismo multilateral. El querellante considera dicha frase difamante toda vez que el querellado Acosta Alfaro sostiene que había plagiado para obtener el grado académico de maestro por la Universidad de Lima. En la tesis El concepto universal y educación para el desarrollo, un análisis de opciones de inversión, así como el informe técnico Progreso Económico y Social de América Latina. Respecto al querellado, a través de su declaración, reitera haberse basado en el oficio 5001-2016 SG. Sin embargo, de la lectura de dicho oficio y del informe preliminar de la Comisión Especial no se advierte tal aseveración, tanto más si de la lectura completa de los párrafos siguientes a dicha frase se hace mención a un daño moral, siendo así evidente que el querellado ha incorporado frase basada en datos inexistentes, lo que causa agravio al querellante. Fase 76, página 129, párrafo 2. Crecen los rumores de un pacto con el Ejecutivo a cambio de mayor presupuesto para alcaldes provinciales y distritales, de los que APP cuenta con cientos en el país. El querellante considera tal fase que difamante, toda vez que considera que el querellado Acosta insinúa dolosamente que es un traficante de influencias y habría convencido a los congresistas de su partido político para votar a favor de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, porque no quería tener una imagen de partido gobiernista y que se estaba considerando como un partido a favor de las acciones del señor Vizcarra. Sin embargo, de la propia lectura de la frase en mención no se puede apreciar lo expuesto por el querellante, por lo que se trata solo de una apreciación subjetiva que a su criterio le había causado perjuicio al honor, lo cual no se observa de la citada frase, por lo que en cuanto a dicho extremo se refiere debe desestimarse. Frase 37, contemplada en la página 135, párrafo 2, que a través de esos monitores pudo observar en vivo una reunión en la que se observa a un parlamentario de pasarse a las filas del fujimorismo. Era César Acuña Peralta. El querellante considera tal fase difamante toda vez que el querellado Costa refirió que habría acudido a las instalaciones del CIN, acto que niega ni haberse reunido con Vladimiro Montesinos. Frase 78, página 135, párrafo 2.
Lo que allí observa Matilde Pinchi Pinchi es a David Renzo Mejía Galindo, un asesor del CIN, conversando con Acuña sobre un potencial apoyo al gobierno de Fujimori desde el Congreso. El creyente considera que con dicha frase lo ha difamado toda vez que el creyado Acosta cita el supuesto testimonio de dos personas para señalar que el señor César Acuña estuvo en las instalaciones del CIN, lo cual considera totalmente falso. Frase 39, página 136, párrafo 1. Pero hay algo que entonces Acuña no tiene, y es lo que según Pinchi Pinchi pide, poder. Yo quiero primero hablar, que me den un ministerio, le dijo Acuña Mejía en esa reunión, que Matilde y Vladimir observaban y escuchaban desde los monitores del espacio contiguo, la sala contigua a la salida del CIN. El creyente considera que con dicha frase lo ha difamado toda vez que el creyado Acosta señala que en la supuesta reunión César Acuña había rechazado dinero que supuestamente le habían ofrecido al el señor Vladimiro Montesinos para pedir que le entreguen un ministerio. Frase 40 contemplada en la página 136, párrafo 1. Yo no quiero un ministerio. Yo no quiero firmar por $10,000. Yo quiero un ministerio. El creyente considera que con dicha frase lo ha difamado toda vez que el creyado Acosta reitera que el creyente fue al CIN y pidió al ministerio, lo cual considera dicho falso. Con relación a las frases 37 a 40, el querellado ha hecho mención que las mismas fueron ofrecidas por la secretaria del Vladimiro Montesinos, Matilde Pinchi Pinchi, testimonio rendido ante el Congreso y que se encuentra contemplado en el informe final de la subcomisión investigadora de la denuncia constitucional número 6. Sin embargo, de la lectura del referido informe se puede apreciar que hace referencia a Matilde Pinchi Pinchi, no sería el querellante sino la persona de Jorge de Acuña Cueva, contra quien incluso se formula acusación sustancial, no apreciándose en absoluto que se haya iniciado investigación o formulado acusación contra el creyente, como deja entrever con las frases antes expuestas, y que conlleven a que el creyente haya solicitado un ministerio si apoyaba al gobierno de Alberto Fujimori en su calidad de congresista, por lo que se denota un acto arbitrariamente difamante, lo que causa agravio en el honor del creyente, resultando pertinente estimar dicha pretensión. Frase 41 contemplada en la página 136, párrafo 5. Entre él y Vladimiro sí existió una cadena de comunicación, más específicamente un mensajero, su cuñado. El creyente considera tal frase difamante toda vez que el querellado Acosta refiere que César Acuña tuvo una comunicación y cercanía con Montesinos. El querellado hace referencia a una entrevista realizada al querellante por la cual afirma no recuerda o no quiere recordar que su cuñado fue la vía de comunicación con Montesinos. Sin embargo, de la lectura completa del párrafo en el que se incluye dicha frase, se puede observar supuestamente el querellante intentando ocultar una supuesta cadena de comunicación a través de su cuñado. No obstante, del reporte periodístico al que hace alusión y por el cual se habría incorporado tal frase, el querellante no niega que a través de su cuñado se intentó convencer para integrar las filas del fujimorismo en el Congreso. Es más, de la referida entrevista de su sola lectura, el creyente afirma que se negó a dicho pedido, así como negó haber aceptado favor alguno, por lo que la afirmación incorporada en el libro Plata como cancha no se ajusta a la verdad, denotando una conducta dolosa de la exposición del querellado que ha tenido por finalidad la afectación del honor del querellante Acuña Peralta, resultando pertinente estimar dicha pretensión. Frase 42, contemplada en la página 137, párrafo 4. La secretaria de Montesinos estaba tan segura de lo que afirmaba que anotó a mano el nombre de Acuña hasta en 2 listas tránsfugas, confesos y topos que entregó la comisión investigadora. El creyente considera que con dicha frase lo ha difamado toda vez que el querellado Acosta refiere a que César Acuña tuvo una comunicación y cercanía con Montesinos. Frase 43, página 37, párrafo 6. Los secretarios de Valentino Montesinos también aseguran haberlo visto allí. El querellante considera que dicha frase lo difama toda vez que el querellado Acosta señala que efectivamente se habría reunido con Vladimiro Montesinos. Frase 44, página 138, párrafo 3. El testimonio de Ramos Viera permitió identificar a 20 congresistas que visitaron las instalaciones del Servicio de Inteligencia y uno de ellos afirmó era César Acuña. Su lista fue ratificada en todos sus extremos por el capitán mayor Ruiz Agüero. El querellante considera que con dicha frase lo ha difamado toda vez que el querellado Acosta afirma que el capitán Ramos Viera, asistente personal de Montesinos, supuestamente declaró que Acuña se encontraba en la lista de las personas que se reunían con Montesinos y que lo ayudó a trasladar unos maletines que
con contenido desconocido. Frase 45, página 138, párrafo 3. Esta Acuña Peralta, indudablemente. El querellante considera tal frase difamante toda vez que el querellado sostendría que el querellante ha sido visto por el señor Wilber Ramos Viera dentro de las instalaciones donde Vladimiro Montesinos se reunía con diversas personas. Respecto a las frases 42 a 45, el querellado nuevamente se basa en el testimonio de Matilde Pinchi Pinchi, brindada ante el Congreso. Sin embargo, conforme se analizó en el informe final, subcomisión investigadora de la denuncia constitucional número 6, en ningún momento se inició investigación o formuló acusación contra el querellante, como es de verse de su conclusión. La acusación fue dirigida a personas distintas a César Acuña, por lo que la frase incorporada en el libro Plata como cancha no se ajusta a la verdad, tanto más si ese resultado no fue incorporado en el libro en mención, denotando una conducta dolosa en la exposición del querellado que ha tenido por finalidad la afectación del honor del querellante Acuña Peralta. Frase 46, contemplada en la página 143, párrafo 6. Así César construye a través del chofer, su guardaespaldas y el hombre de la chequera un régimen de financiamiento paralelo de su campaña presidencial 2016 utilizando dinero negro. El querellante considera que dicha frase lo ha difamado toda vez que el querellado Acosta Alfaro menciona que había planificado un supuesto fraude para declarar ante la OMPE o entidad electoral gastos reales de su campaña electoral y que el dinero negro que se trata de dinero ilícito. Al respecto, el querellado, a través de su declaración, señala que en ningún momento hace alusión a dinero negro, sino que el libro indica que se trata de dinero en negro, cuyo sentido es diferente al entendido y referido por el querellante. Siendo así, de la lectura del párrafo en referencia, efectivamente se puede advertir que Christopher Acosta escribe la frase dinero en negro por lo que no se aprecia contenido difamante y debe desestimarse en cuanto dicho extremo se refiere. Frase 47, páginas 143, 146, párrafo 7, 1. Según el chofer, no fue el único al que utilizaron de esa manera. Ha revelado que fueron cerca de 10 personas, entre ellos los que fueron coaccionados para vender sus cuentas con el fin de recibir sumas de dinero que tenían como destino el financiamiento de esa campaña. El querellante considera que con dicha frase lo ha difamado, toda vez que el querellado Acosta refiere que había utilizado no solo al chofer de la Universidad César Vallejo, Enrique Fernández, sino que también alrededor de 10 personas para incurrir en el supuesto fraude. Al respecto, el querellado, a través de su declaración, afirma que lo expuesto corresponde al dicho de Enrique Fernández La Rosa, la misma que reitera ante la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Los Olivos el 10 de octubre del 2018, lo cual, si bien hace mención en su libro como nota de autor, sin embargo no establece de manera clara si se trata de una investigación vigente, si ha concluido con algún acto en contra del querellante César Acuña, teniendo en cuenta que se trata de una investigación periodística, omisiones que no solo denotan la conducta dolosa del querellado con la finalidad de mellar el honor del querellante, por lo que corresponde amparar la pretensión de César Acuña. Frase 48, página 154, párrafo 4. A estas familias les vamos a dar una credencial de papel. Le voy a decir que vamos a hacer anunciar líder. El querellante considera dicha frase difamante toda vez que el querellado Acosta sostiene que había ideado una estrategia fraudulenta en la cual tiene como objetivo seleccionar a las 100 zonas más necesitadas para ofrecerle víveres mensuales y a cambio entregarles credenciales de su partido. Al respecto, el querellado, a través de su declaración, afirma que dicha afirmación fue efectuada por el propio César Acuña en una declaración. Sin embargo, no ha establecido cuál sería la declaración a la que hace referencia, siendo que el no cumplir con el propósito de la investigación periodística de cotejar fuentes confiables, dicha afirmación no puede tomarse por cierta, tanto más si de por medio se tiene el honor del querellante. En tal sentido, corresponde amparar la pretensión de César Acuña en cuanto a ese extremo. Frase 49, página 156, párrafo 1. Matilde Pinchi Pinchi lo menciona en la lista de los 20 parlamentarios visitantes del CIN. Tal frase considera el querellante difamante. En tal sentido, expone que el querellado asegura que su nombre se encuentra en la lista de 20 congresistas que mantuvieron reuniones recurrentes con Montesinos en el CIN. Al respecto, el querellado, a través de su declaración, nuevamente reafirma lo expuesto en el informe final
de subcomisión investigadora de la denuncia constitucional 6. No obstante, conforme ya se estableció, en ningún momento se inició investigación o formuló acusación contra el querellante y como es de verse de su conclusión, la acusación fue dirigida a persona distinta de César Acuña, situación que no ha sido expuesta por el querellado en su libro, omisión que denota una conducta dolosa que tiene por finalidad la afectación del honor del querellante Acuña Peralta, resultando pertinente estimar dicha pretensión. Frase 50, página 156, párrafo 2. Es allí donde Acuña revela la vía de comunicación que mantuvo con el ex asesor presidencial a través de su cuñado. El creyente ha considerado tal fase difamante toda vez que el querellado Acosta señala que Acuña Peralta había dado declaraciones en las que afirmaba que se había comunicado con Vladimiro Montesinos a través de su cuñado Agustín Núñez Campos. Al respecto, el querellado a través de su declaración nuevamente se ampara en el reporte periodístico realizado a César Acuña. Sin embargo, de su lectura, el querellante hace alusión a haber mantenido mantenido comunicación con Vladimiro Montesinos a través de su cuñado, sino que la afirmación de dicha frase evidencia una interpretación errónea y dolosa toda vez que el querellante no ha negado que su cuñado intentó convencerlo para integrar las filas del fujimorismo en el Congreso. Sin embargo, el querellado expone una interpretación diferente con lo que pretende dar a entender que habría comunicación entre Montesinos y el querellante, lo cual no se observa del reporte en alusión. Conducta dolosa que ha tenido por finalidad la afectación del honor del querellante Acuña Peralta, resultando pertinente estimar dicha pretensión. Frase 51, página 156, párrafo 2. Son casos que acumula no solo de su paso por entidades públicas, sino también en el campo privado e incluso íntimo. Para todos, la Fiscalía termina hallando formas que permiten archivar, excluir o prescribir su participación en los potenciales delitos. El querellante considera que con dicha frase se le difama toda vez que el querellado Acosta insinúa que la Fiscalía, en lugar de aplicar la ley, reproduce resoluciones de archivo fraudulenta para favorecerlo. Al respecto de la propia lectura del párrafo en el que se incorpora dicha frase, no se advierte lo aseverado por el querellante en su demanda, entendiéndose que se trata de una apreciación subjetiva, mas no difamante, puesto que en ningún momento se hace alusión a archivo fraudulento, por lo que no corresponde amparar la pretensión en cuanto a dicho extremo se refiere. Frase 52, páginas 158, 159, párrafo 4 y 1. Los días que por entonces transcurren pertenecen a la etapa más dura de la batalla legal entre Acuña y su ex esposa, y fue cuando asegura Jenny Gutiérrez, César le dio tranquilidad respecto al litigio, confiándole algo, que Luis Valdés arreglaría el asunto con los jueces. Desde entonces lo llama el doctor Maletín. El querellante considera con dicha frase se le difama, toda vez que el querellado señala que había realizado los actos de corrupción mediante Luis Valdés y que esta persona entregaba maletines llenos de dinero a los jueces para que resuelvan a favor de César Acuña. Al respecto, el querellado a través de su declaración refiere que dicha expresión fue referido por Jenny Gutiérrez. Sin embargo, tratándose de un libro con fines de investigación periodística, debió cotejar la versión que brindó dicha persona antes de exponerse en un libro. Debió de corroborar la seriedad de su fuente y no basarse en conjeturas, tanto más y como se expone se da a entender que se trataría evidentemente de un acto de corrupción, toda vez que no existe investigación culminada por el que se indica al querellante relacionado con dichos actos, y no obrando en el libro materia de controversia ni en autorrespaldo técnico de la citada cita incorporada, se advierte un ánimo doloso con el fin de afectar el honor del querellante, resultando pertinente estimar dicha pretensión. Frase 53, página 159, párrafo 2. Alguien iría a dejar un maletín conteniendo dinero para su contacto en esa sala judicial que terminaría sacándola del caso, le aseguró César según su relato. El querellante considera dicha frase difamante toda vez que supuestamente su expareja Jenny Weissman le había dicho que se iba a ganar el juicio mediante un acto de corrupción. El querellado nuevamente refiere que dicha expresión fue referida por Jenny Gutiérrez y ha efectuado la cita respectiva. No obstante, conforme ya se hizo mención, se trata de un libro con fines de investigación periodística y como periodista debió cotejar la versión que brindó dicha persona
antes de exponerse en un libro, tratándose de la imputación de un acto de corrupción al no existir investigación finalizada que se indique al querellante con situaciones relacionadas a corrupción de funcionarios y no obrando en el libro materia de controversia ni en autos respaldo técnicos de la cita incorporada, se advierte un ánimo doloso con el fin de afectar el honor del querellante, resultando pertinente estimar dicha pretensión. Frase 54, página 160, párrafo 3. Mueve todo lo que quiere, pues paga por lo da. Les paga a los jueces y fiscales. Declaró en entrevista por Perú 21 sobre el poder de su ex esposo. El querellante considera que dicha frase se le difama toda vez que el querellado Acosta cita las supuestas declaraciones de la señora Rosa Núñez para difamar al querellante al señalar que existen presuntos actos de corrupción de su persona y que supuestamente utilizaba para tener resultados favorables en los procesos judiciales en los que se encontraba. Si bien el querellado adjunta nota periodística realizada a Núñez, realizada con fecha 18 de agosto del 2014, sin embargo, la referida declaración de la mencionada persona no se advierte que haya sido cotejada con fuente confiable. Únicamente se tomó por cierto el dicho de dicha persona para ser incluido en su libro, pese a que como periodista, como ya se mencionó, tenía la obligación de cotejar la seriedad de su fuente. En tal sentido, se advierte un ánimo doloso con el fin de afectar el honor del querellante, resultando pertinente estimar dicha pretensión. Frase 55 contemplada en la página 160, párrafo 5. No importa cuál sea el tipo penal por el que se impute a César Acuña, conductas al margen de la ley, el caso termina cerrado. El querellante considera que con dicha frase se le difama toda vez que el querellado Acosta nuevamente insinuaría que el querellante es un delincuente que mediante actos de corrupción logró archivar los casos. Sin embargo, de su propia lectura no se advierte ánimo difamante, sino una conclusión arribada de los archivos encontrados en el Ministerio Público. En tal sentido, no teniendo relevancia, no procedan para su pretensión en cuanto a dicho extremo se refiere. Con relación al querellado Jerónimo Pimentel Prieto, si bien éste ha negado tener participación en los actos ilícitos y que se encuentran contemplados en las frases con términos difamantes incluidos en el libro Plata como cancha, bajo el argumento de que de acuerdo a su función solo se limitaría a dirigir la editorial, esto es, la estrategia para que la empresa alcance sus objetivos. Sin embargo, debió supervisar el contenido que se exponía en el libro que iba a ser publicado bajo su dirección, teniendo en cuenta que en el caso de lo expuesto en el mismo no se adviertan hechos veraces, perjudicaría a la empresa, evitándose cumplir con sus objetivos. En tal sentido, no resulta necesario ser autor del libro para poder verificar tener participación del contenido que se exponía, sino que este omitió verificarlo, permitiendo de esta manera su publicación que conllevó la afectación del honor del querellante. Estando lo antes expuesto, si bien toda persona tiene derecho a la difusión del pensamiento e información a través de cualquier medio de comunicación social, tal facultad encuentra sus límites en la prohibición de atentar contra el honor y buena reputación de esta con dignidad constituye el fin supremo de la sociedad reconocido así por nuestra Constitución Política del Estado. En efecto de lo actuado, emerge razonablemente que se ha atribuido hechos al querellante que resultan ser lesivos a su honor y reputación, derechos que de ninguna manera se pueden soslayar con el pretexto de la libertad de expresión. De ahí que en el presente caso las frases agraviantes precisadas por el querellado en su libro Plata como cancha han traspasado el límite del derecho alegado, atentando ello contra el honor del querellante, afirmando hechos falsos, dándolos por ciertos en un libro que ha sido puesto en circulación para que la ciudadanía en general lo lea, creando una imagen diferente a la real del querellante, lo que no es admisible, pues bien es sabido por la máxima experiencia que el lector se forma una imagen de la persona de quien se relata un hecho por la simple lectura de la obra o libro que realiza, lo cual su revisión para su puesta en circulación debe ser minuciosa. De lo anterior se desprende la existencia de suficiencia probatoria que hacen más que corroborar lo expuesto por el querellante en relación a las frases contenidas en los cuadros 3, 4, 9, 11, 15, 16, 18, 20 al 23, 29 al 35, 37 al 42, 41 al 45. 37 al 40, 41 al 45, 47 al 50 y 52 al 54, por lo que encuadran en el tipo penal previsto en el último párrafo del artículo 132 del Código Penal, al efectuarse la conducta del querellado en los presupuestos mencionados del tipo penal. De otro lado, como se sabe, el principio de inocencia influye en el proceso
Penal básico de la actividad probatoria, pues impone al órgano estatal de la persecución penal la carga de demostrar la culpabilidad del imputado mediante la actuación de pruebas indubitables. Correlativamente, este no está obligado a demostrar su inocencia, pues ella se presume. En ese sentido, se tiene que la culpabilidad debe ser construida jurídicamente por los representantes del Estado. Tal construcción debe asegurar un grado suficiente de certeza y no es al imputado quien corresponde construir su inocencia. Las situaciones precedentes conducen a la certeza de que lo actuado en el proceso, la culpabilidad del procesado no ha sido construida en modo alguno en cuanto a las frases contenidas en los cuadros 1, 2, 5 al 8, 10, 12 al 14, 17, 19, 24 al 28, 36, 46, 51 y 55, y conforme a lo expuesto en los numerales precedentes, se desestima la pretensión respecto a los mismos, debiendo proceder a su solución. En cuanto al tercero civilmente responsable, el artículo 100 del Código de Procedimientos Penales, concordado con el artículo 181 del Código Civil, prevé la llamada responsabilidad vicaria alternativa o sustituta, que más bien es un tipo de responsabilidad acumulativa que encuentra parte en el sustento de la culpa, en eligiendo e invigilando de parte del autor principal. Este tipo de responsabilidad atañe no solo a quien sin ser el autor directo del hecho, responde objetivamente por el daño producido por éste, en virtud de haber existido entre ambos una relación de dependencia, presupuesto que constituye una condición sin la cual no es posible establecer un nexo causal hipotético entre el resultado lesivo y el autor indirecto. Si bien el tercero civilmente responsable alegó en su declaración que había firmado un contrato con el cual se desliga de cualquier responsabilidad sobre lo que se expone en el libro Plata como cancha, cuyo contenido no tenía obligación de revisar. Sin embargo, cierto es que aceptó haber firmado un contrato por el cual el querellado Christopher Acosta le cede sus derechos y cobrar las regalías. En tal sentido, se aprecia, de acuerdo a lo expuesto, la relación de dependencia del autor con la empresa al cederle sus derechos y gozar de las regalías por la venta de sus que se efectúen. Siendo así, habiéndose acreditado la conducta punitiva de los querellados, corresponde a la empresa Penguin Random House Grupo Editorial S.A. cumplir con el pago de la reparación civil en forma solidaria con los querellados. Determinación de la prueba, de la pena. Para los efectos de la graduación de la pena se debe tener en cuenta, además del carácter preventivo de la misma, el hecho de que ésta debe guardar relación con el daño ocasionado por el delito y con el bien jurídico afectado, sin dejar de lado los criterios que existen para su determinación, como son la gravedad de los hechos punibles, la forma y modo de perpetrarlo, el contexto sociocultural en que se desenvolvía el mismo, su grado de instrucción, las circunstancias como se desarrollaron los hechos, debiendo aplicarse el principio de proporcionalidad que establece que la pena no debe sobrepasar la responsabilidad sobre el hecho, debiendo existir en consecuencia una relación de correspondencia entre el injusto cometido sobre la gente y la pena que le corresponde, conforme le establece el artículo 8 del título preliminar del Código Penal. Corresponde determinar que la pena que le corresponde a partir de lo dispuesto en los artículos 45, 45A y 46 del Código Penal. En ese sentido, se tiene que, en primer lugar, corresponde identificar la pena combinada prevista para el delito, que sanciona a la gente con pena no menor de 1 ni mayor de 3 años. En segundo lugar, se debe verificar la presencia de alguna circunstancia atenuante privilegiada de la culpabilidad, capaz que permita reducir la pena a límites inferior al mínimo legal previsto por la ley, o agravantes cualificadas capaces de incrementar la pena a límite superior al máximo legal previsto por la ley. En el caso de autos, no nos encontramos ante dicha circunstancia. En tercer lugar, corresponde dividir en tercios iguales los extremos punitivos del delito, estando antes expuestos, se obtiene en este caso como fracción de cada tercio 8 meses de pena privativa de libertad. Siendo así, observamos los siguientes espacios punitivos. Tercio inferior comprendido de 1 a 1 año, 8 meses de pena privativa de libertad. Tercio medio comprendido entre más de 1 año y 8 meses hasta los 2 años y 4 meses de pena privativa de libertad. Tercio superior comprendido entre más de 2 años y 4 meses hasta los 3 años de pena privativa de libertad. La pena, el delito en mención, también hace merecedor de 10 multas, comprendidos entre 120 a 365 días multa. La presencia de circunstancias atenuantes y agravantes genéricas advierte de autos en cuanto a las condiciones personales del querellado Acosta Alfaro. Este tiene con grado de instrucción superior, mientras que el querellado Pimentel Prieto tiene grado de instrucción de bachiller.
lo que se colige que ambos cuentan con instrucción suficiente para conocer la prohibición del delito que cometían y podía esperarse conducta distinta de la que realizaron. En cuanto a los antecedentes, se ha verificado que no cuentan con antecedentes conformes de verse de los certificados que corren a folios 1590 y 1591, porque lo que tiene la condición de primario. Sin embargo, se advierte una circunstancia agravante como es la pluralidad de agentes partícipes en la ejecución del delito, contemplado en el artículo 46, numeral 2, literal I del Código Penal, de lo que se infiere que el nuevo marco punitivo es la establecida en el numeral 2b del artículo 45A del Código Penal, que dice: cuando concurra circunstancia de agravación y atenuación, la pena concreta se determina dentro del tercio intermedio, esto es, entre 1 año y 8 meses hasta los 2 años y 4 meses de pena privativa de la libertad. La reparación civil. En el caso de autos, el querellante ni su defensa han acreditado ni sustentado de manera suficiente la reparación civil requerida en su demanda de querella, 100 millones de soles, limitándose a señalar que dicho monto sería el que percibe mensualmente César Acuña. En tal sentido, corresponde al suscrito fijar una indemnización que resulte adecuada y proporcional a los hechos materia de imputación, al daño ocasionado con la publicación del libro Plata como Cancha, teniendo presente la remuneración de los querellados, y que la misma será solidaria con el tercero civilmente responsable, Penguin Random House, grupo editorial. Por los hechos antes expuestos, el señor juez del 30º Juzgado Penal Liquidador de Lima falla, absolviendo a Christopher Acosta Alfaro y Jerónimo Pimentel Prieto por la presunta comisión del delito contra el honor, difamación agravada en agravio de César Acuña Peralta respecto a las frases contenidas en los cuadros 1, 2, 5 al 8, 10, 12 al 14, 17, 19, 24 al 28, 36, 46, 51 y 55, y condenando a Christopher Acosta Alfaro y Jerónimo Pimentel Prieto por la comisión del delito contra el honor, difamación agravada en agravio de César Acuña Peralta respecto a las frases contenidas en los cuadros 3, 4, 9, 11, 15, 16, 18, 20 al 23, 29 al 35, 37 al 40, 41 al 45, 47 al 50 y 51 al 54. Y como tal, se les impone 2 años de pena privativa de libertad, cuya ejecución se suspende por el término de 1 año, quedando sujetos al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta: no ausentarse de su residencia sin previo aviso y autorización del juzgado; concurrir a la oficina de control biométrico cada 60 días a fin de que estampen su impresión digital e informen sobre sus actividades; reparar el daño causado, esto es, cumplir con el pago total de la reparación civil bajo apercibimiento de aplicarse lo dispuesto en el artículo 59 del Código Penal en caso de incumplimiento de cualquiera de las reglas de conducta antes señaladas. Asimismo, se les impone la pena de 250 días multa que deberán pagar los sentenciados a razón del 25% del haber diario a favor del Estado dentro del 10º día de emitida la presente sentencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Penal, monto que asciende a la suma de 1.875 soles, y fija en la suma de 400.000 soles por concepto de reparación civil que deberán abonar en forma solidaria los sentenciados a favor de César Acuña Peralta, solidariamente con el tercero civilmente responsable, Penguin Random House, Grupo Editorial S.A. Bien, habiendo concluido la lectura de sentencia, en este estado se les va a notificar al señor procesado Acosta Alfaro, consulta previamente con su abogado defensor si está conforme o apela la sentencia. Señor Jesús Raúl Vega, estoy en total desacuerdo con su sentencia, por lo cual apelo en todos los extremos condenatorios de la manera como usted ha decidido esta mañana. Bien. Al señor procesado Pimentel Prieto, consulta con su abogado defensor si está conforme o interpone el recurso de apelación. No estamos conformes, apelamos en todos los extremos la sentencia. Bien. Perdón. La parte civil, si no está conforme
con la Doctor Vega. sentencia, lo puede hacer por escrito. Sí, si me permite un segundo, estoy apelando tanto la condena penal como el requerimiento de reparación civil. Sí, se ha entendido. Bien, siendo las 11:30 de la mañana, Doctor, se ha concluido la presente audiencia. Doctor, para dejar constancia Doctor. también de la apelación del tercero civilmente responsable, por favor. Bien, escuchamos. Doctor, si la sentencia será notificada por escrito hoy día mismo, Así es. Sí, señor. ok. Bien. Señor juez, la defensa del señor César Acuña se reserva el derecho de interponer recurso de apelación. Bien, señor. Eso es todo. Ha concluido la audiencia. Buenos días con las partes presentes. Buenos días. Buenos días.